Cuando se piensa en Alemania, la imaginación suele viajar hacia castillos medievales, bosques profundos, ríos interminables y ciudades que combinan historia y modernidad. Pero existe otra Alemania, una que no se encuentra en los libros de arquitectura ni en los mapas turísticos. Es una Alemania silenciosa, alada y profundamente salvaje, que se revela solo a quienes saben mirar hacia el cielo y escuchar el bosque. Alemania es un país donde la naturaleza y la historia han convivido durante siglos. Sus extensos bosques, humedales, montañas y llanuras han sido refugio de aves extraordinarias que no solo destacan por su belleza, sino por el papel simbólico y ecológico que han desempeñado a lo largo del tiempo. Algunas de estas aves fueron veneradas, otras temidas, y muchas se convirtieron en símbolos de regiones enteras, leyendas populares y relatos transmitidos de generación en generación. En los cielos alemanes vuelan depredadores silenciosos que dominan los claros del bosque, aves acuáticas que transforman lagos y ríos en escenarios vivos, y especies tan raras que observarlas en libertad es un privilegio reservado para los más pacientes. No son aves comunes ni ordinarias. Son supervivientes de glaciaciones, testigos de guerras humanas y guardianes de ecosistemas que aún resisten el avance del mundo moderno. Este recorrido no es una lista superficial de especies. Es un viaje profundo por los paisajes naturales de Alemania, desde los bosques oscuros que inspiraron cuentos y mitos, hasta los humedales donde la vida se mueve al ritmo del agua. Cada ave que aparece aquí ha sido elegida por su carácter excepcional, por su rareza, por su historia y por la huella que ha dejado en el imaginario natural y cultural del país. Muchas de estas aves han vivido en el límite. Han sobrevivido a la deforestación, a la caza indiscriminada y a la fragmentación de sus hábitats. Algunas estuvieron al borde de la desaparición y lograron regresar gracias a esfuerzos de conservación, otras aún luchan en silencio por mantener su lugar. Conocerlas es comprender que la biodiversidad alemana no es un lujo, sino un patrimonio vivo que necesita ser contado y protegido. En este documental de Avenexus, exploramos las 8 aves más exóticas, hermosas y legendarias de Alemania, especies que parecen sacadas de un mito europeo, pero que existen, respiran y vuelan sobre este territorio. Cada historia será narrada con calma, profundidad y respeto, porque estas aves no son solo parte del paisaje, son parte de la identidad natural del país. Levantar la mirada en Alemania es descubrir que, más allá de las ciudades y los castillos, aún existe un reino alado que sigue escribiendo su propia historia en el cielo. Si te apasionan los documentales de naturaleza, las historias profundas del mundo animal y los viajes que conectan ciencia, historia y emoción, suscríbete ahora al canal Avenexus. Déjanos tu comentario, comparte este video y acompáñanos a descubrir las aves más extraordinarias del planeta. Cada suscripción ayuda a que más personas valoren y protejan la vida silvestre. Águila de cola blanca, el soberano de los ríos y lagos de Alemania. En los paisajes acuáticos del norte y este de Alemania, donde los grandes ríos se abren paso entre bosques antiguos y los lagos permanecen en silencio durante horas, reina una de las aves más imponentes y respetadas del país, el águila de cola blanca. No es un ave que se muestre con facilidad, pero cuando aparece, transforma por completo el entorno. Su sola silueta basta para imponer orden, respeto y una sensación profunda de grandeza natural. Con una envergadura que puede superar los 2,5 metros, el águila de cola blanca es una de las rapaces más grandes de Europa. Su cuerpo robusto, alas amplias y poderosas, y su característico contraste entre el plumaje oscuro y la cola blanca le dan una apariencia inconfundible. En vuelo, no bate las alas con nerviosismo, planea con autoridad, utilizando las corrientes de aire como si el cielo fuera una extensión natural de su cuerpo. Habita principalmente regiones cercanas a grandes masas de agua, ríos como el Elba, lagos extensos, costas del mar Báltico y humedales protegidos. Estos entornos no solo le ofrecen alimento, sino también tranquilidad, un elemento esencial para una especie que necesita amplios territorios para sobrevivir. Desde lo alto de un árbol o un acantilado, el águila observa durante largos periodos, escaneando el paisaje con una vista extraordinaria capaz de detectar movimientos mínimos a grandes distancias. Su dieta está estrechamente ligada al agua. Se alimenta principalmente de peces, aves acuáticas y carroña, cumpliendo un papel fundamental como reguladora del ecosistema.
Al eliminar individuos débiles o restos orgánicos, contribuye a mantener la salud de ríos y lagos. En este sentido, el águila de cola blanca no es solo un depredador, es un equilibrio en movimiento. Durante siglos, esta ave fue perseguida y temida. En Alemania, como en gran parte de Europa, fue considerada una amenaza para la pesca y la ganadería. La caza indiscriminada y la destrucción de su hábitat la llevaron al borde de la extinción. Hubo un tiempo en que verla era casi imposible, y su ausencia dejó un vacío silencioso en los paisajes acuáticos del país. Sin embargo, la historia del águila de cola blanca también es una historia de recuperación. Gracias a estrictos programas de protección, a la conservación de humedales y a un cambio profundo en la relación entre el ser humano y la naturaleza, la especie logró regresar. Hoy, su presencia en Alemania es un símbolo de éxito en conservación, una prueba de que la naturaleza puede recuperarse cuando se le da espacio y respeto. El comportamiento reproductivo de esta ave refuerza su carácter majestuoso. Las parejas suelen mantenerse unidas durante muchos años, construyendo enormes nidos en árboles altos o estructuras naturales cercanas al agua. Estos nidos, utilizados y ampliados año tras año, pueden alcanzar tamaños impresionantes, convirtiéndose en verdaderos monumentos naturales. Cada temporada de cría es un evento crítico, observado con atención por conservacionistas y científicos. Más allá de su biología, el águila de cola blanca ha ocupado un lugar simbólico profundo en el imaginario europeo. Ha sido asociada con el poder, la vigilancia y la soberanía. Su imagen transmite dominio sin agresividad, fuerza sin exceso, control sin violencia innecesaria. No es un ave caótica, es metódica, paciente y consciente de su entorno. Observarla en libertad es una experiencia transformadora. Cuando emerge del horizonte y cruza lentamente sobre un lago alemán, el tiempo parece ralentizarse. Otras aves se apartan, el entorno se silencia y la mirada se eleva de forma instintiva. No hay espectáculo exagerado, solo presencia absoluta. Hoy, el águila de cola blanca sigue enfrentando desafíos. La contaminación del agua, la alteración de riberas y la actividad humana continúan siendo amenazas latentes. Su supervivencia depende de la protección continua de los ecosistemas acuáticos y del respeto a los espacios naturales que necesita para vivir y reproducirse. Esta ave no solo representa la cima de la cadena alimenticia, sino también la posibilidad de coexistencia entre desarrollo humano y vida salvaje. Su regreso a Alemania no es casualidad, es el resultado de decisiones conscientes y esfuerzos sostenidos. El águila de cola blanca es, en esencia, el espíritu de los ríos y lagos alemanes. Un soberano silencioso que no necesita imponerse con ruido ni velocidad, porque su poder se manifiesta en la calma, en la constancia y en la certeza de que aún existen criaturas capaces de recordar al ser humano que la naturaleza, cuando se la respeta, siempre encuentra la forma de volver a alzar el vuelo. Búho real euroasiático, el guardián absoluto de la noche alemana. Cuando el sol se oculta tras los bosques y montañas de Alemania y el paisaje pierde sus contornos bajo la penumbra, una presencia ancestral despierta. No anuncia su llegada con estridencias ni con vuelos visibles. El búho real euroasiático emerge del silencio como una sombra viva, convirtiéndose en el soberano indiscutible de la noche. Es el ave nocturna más grande del país y una de las más imponentes de todo el continente europeo. Su tamaño resulta sorprendente incluso para quienes están familiarizados con las rapaces. Con una envergadura cercana a los 2 metros, un cuerpo robusto y una musculatura poderosa, el búho real no tiene equivalente en el mundo nocturno alemán. Sus ojos anaranjados, enormes y penetrantes, parecen concentrar la oscuridad misma. No miran al azar, analizan, miden y anticipan. En la noche, nada se mueve sin que este búho lo perciba. El plumaje del búho real está diseñado para el sigilo absoluto. Tonos marrones, ocres y negros se combinan en un patrón que lo hace prácticamente invisible cuando se posa sobre rocas, troncos o acantilados. Sus alas, grandes y anchas, están adaptadas para un vuelo silencioso. Cada pluma está estructurada para reducir el sonido, permitiéndole acercarse a sus presas sin ser detectado. Para muchas criaturas nocturnas, el búho real es una presencia que nunca se escucha, solo se siente. En Alemania, habita una amplia variedad de entornos, bosques densos, zonas montañosas, desfiladeros rocosos, canteras abandonadas e incluso paisajes semiurbanos poco perturbados.
Prefiere lugares tranquilos, con refugios naturales donde pueda anidar y observar. Desde un punto elevado, domina su territorio como un vigilante eterno, escuchando sonidos imperceptibles para el oído humano. Su dieta es amplia y demuestra su posición como depredador tope nocturno. Caza pequeños y medianos mamíferos, aves, reptiles e incluso otras rapaces. No discrimina por reputación ni por tamaño. Su estrategia no se basa en la persecución prolongada, sino en el ataque preciso y definitivo. Una vez que el búho real fija su objetivo, el desenlace es rápido e inevitable. A lo largo de la historia alemana y europea, el búho real ha estado rodeado de mitos, temores y simbolismos. Fue considerado mensajero de presagios, guardián de secretos y habitante del límite entre la vida y la muerte. En la tradición popular, su canto grave y profundo, que puede escucharse a kilómetros de distancia, era interpretado como anuncio de cambios importantes. Sin embargo, más allá del mito, su presencia siempre ha estado ligada a paisajes intactos y ecosistemas complejos. Durante siglos, el búho real fue perseguido. Se le temía, se le consideraba una amenaza y se le asociaba con supersticiones negativas. La caza directa, la destrucción de hábitats y la urbanización lo llevaron a desaparecer de amplias regiones de Alemania. Hubo un tiempo en que su canto dejó de escucharse y con él se perdió una parte esencial del equilibrio nocturno. Su regreso, al igual que el de otras grandes aves, ha sido lento y frágil. Gracias a medidas de protección, a la reducción de la persecución directa y a la conservación de áreas clave, el búho real ha comenzado a recuperar parte de su antiguo territorio. Cada pareja reproductora representa una victoria silenciosa para la biodiversidad alemana. Cada polluelo que logra volar es una señal de que la noche aún conserva guardianes. Desde el punto de vista ecológico, el búho real cumple una función insustituible. Regula poblaciones de animales nocturnos, evitando desequilibrios que podrían afectar gravemente al ecosistema. Donde el búho real desaparece, la noche se vuelve caótica. Donde permanece, existe orden, control y estabilidad. Observar a un búho real en libertad es una experiencia poco común y profundamente impactante. No es un ave que se muestre con facilidad. Su presencia se intuye más de lo que se ve. Un sonido lejano, una silueta inmóvil contra la roca, una sombra que cruza el cielo sin dejar rastro. Todo en él transmite dominio sin arrogancia. El búho real euroasiático no gobierna con violencia ni con espectáculo. Su poder reside en el silencio, en la paciencia y en una adaptación perfecta a la oscuridad. Es el recordatorio de que la noche no es un vacío, sino un reino completo, complejo y vivo, donde aún existen criaturas capaces de mantener el equilibrio sin ser vistas. En Alemania, este búho representa algo más que una especie protegida. Representa la posibilidad de reconciliación entre el ser humano y la naturaleza nocturna. Mientras su canto vuelva a resonar entre bosques y montañas, habrá esperanza de que el país conserve no solo su biodiversidad, sino también el misterio y la profundidad que hacen del mundo natural algo verdaderamente irreemplazable. Cigüeña negra, el espíritu esquivo de los bosques alemanes. En los rincones más silenciosos y menos alterados de Alemania, lejos de pueblos, carreteras y presencia humana constante, habita una de las aves más misteriosas y menos comprendidas del país, la cigüeña negra. A diferencia de su pariente más famosa, la cigüeña blanca, esta especie no busca la cercanía con el ser humano ni se deja observar con facilidad. Su mundo es el del bosque profundo, los ríos ocultos y la soledad deliberada. La cigüeña negra es una figura elegante y sobria. Su plumaje oscuro, casi negro, brilla con reflejos verdes y púrpuras cuando la luz incide sobre él. El contraste con su vientre blanco y su pico rojo intenso crea una combinación visual poderosa, pero discreta, como si la naturaleza hubiera decidido dotarla de belleza sin ostentación. En vuelo, sus alas largas y amplias se extienden con una calma majestuosa, recortándose contra el cielo con una silueta inconfundible. En Alemania, esta ave se distribuye principalmente en grandes masas forestales, especialmente aquellas atravesadas por ríos limpios y poco perturbados. Necesita árboles altos y antiguos para anidar, zonas tranquilas para alimentarse y amplios territorios donde pueda moverse sin ser molestada. Su presencia es una señal inequívoca de ecosistemas bien conservados. Donde vive la cigüeña negra, el bosque aún respira con naturalidad. Su alimentación está ligada al agua.
Se nutre de peces pequeños, anfibios, insectos acuáticos y otros organismos que encuentra en arroyos, ríos y humedales escondidos entre el bosque. Camina lentamente por las orillas, observando con atención absoluta, esperando el momento preciso para atacar. No hay prisa en sus movimientos, todo responde a una estrategia de paciencia y observación. El comportamiento de la cigüeña negra refuerza su carácter enigmático. Es una especie solitaria, reservada y extremadamente sensible a las perturbaciones. A diferencia de otras aves grandes que toleran cierta actividad humana, la cigüeña negra abandona zonas donde se intensifica el ruido, la tala o la presencia constante de personas. Esta fragilidad la convierte en una de las aves más exigentes en términos de conservación. Durante siglos, su naturaleza esquiva alimentó mitos y supersticiones. En el imaginario europeo, las aves oscuras fueron asociadas con lo oculto, lo desconocido y lo sagrado. La cigüeña negra, al aparecer raramente y desaparecer sin dejar rastro, fue vista como un espíritu del bosque, una guardiana de lugares que no debían ser profanados. Su vuelo silencioso sobre los árboles era interpretado como una advertencia o un presagio, dependiendo de la cultura. Sin embargo, más allá del simbolismo, su papel ecológico es crucial. La cigüeña negra actúa como indicador biológico de la salud de los ecosistemas forestales y acuáticos. Cuando desaparece, no lo hace sola, su ausencia suele anunciar la degradación del bosque, la contaminación del agua o la fragmentación del territorio. Por eso, protegerla implica proteger sistemas completos, no solo a una especie aislada. La historia reciente de la cigüeña negra en Alemania es una historia de retroceso y resistencia. La deforestación, la canalización de ríos y la expansión de infraestructuras redujeron drásticamente sus poblaciones durante el siglo XX. En muchas regiones, dejó de reproducirse y se volvió prácticamente invisible. Su declive pasó desapercibido para gran parte de la sociedad, precisamente porque no convivía con el ser humano. Solo en décadas recientes se ha reconocido la importancia de esta ave. Programas de conservación, protección de bosques maduros y restauración de ríos han permitido que algunas poblaciones se mantengan y, en ciertos casos, se recuperen lentamente. Cada nido activo es hoy motivo de atención especial. Cada polluelo que logra volar es una señal de esperanza silenciosa. El ciclo reproductivo de la cigüeña negra es especialmente delicado. Las parejas construyen nidos grandes y robustos en árboles altos, reutilizándolos durante varios años. Cualquier molestia durante esta etapa puede provocar el abandono del nido. Por eso, la especie requiere no solo protección legal, sino respeto real y distancia por parte del ser humano. Observar una cigüeña negra en libertad es una experiencia excepcional. No ocurre por casualidad. Requiere paciencia, conocimiento del entorno y, en cierto modo, la aceptación de que tal vez no se deje ver. Cuando finalmente aparece, posada junto a un arroyo o planeando sobre el bosque, la impresión es profunda. No hay espectáculo ni ruido. Solo una presencia elegante que parece pertenecer a otro tiempo. La cigüeña negra no busca atención ni reconocimiento. Su existencia se basa en el equilibrio y la discreción. Representa una Alemania salvaje que aún resiste lejos de las ciudades, una Alemania donde el bosque sigue siendo bosque y el agua sigue siendo limpia. En un mundo cada vez más ruidoso y acelerado, esta ave recuerda que la verdadera riqueza natural no siempre se muestra a plena vista. A veces se esconde, observa y espera. Y mientras la cigüeña negra siga volando sobre los bosques alemanes, existirá la posibilidad de que la naturaleza conserve espacios donde el silencio aún tiene valor. Martín Pescador Europeo, el destello azul de los ríos alemanes. En los ríos tranquilos, arroyos cristalinos y lagos silenciosos de Alemania, existe un instante fugaz que rompe la calma del paisaje como un relámpago de color. Es un destello azul intenso, casi imposible de seguir con la mirada, que aparece y desaparece en cuestión de segundos. Se trata del martín pescador europeo, una de las aves más bellas, precisas y simbólicas del país, y sin duda una de las más fascinantes de observar en libertad. A primera vista, el martín pescador parece una criatura ajena al entorno europeo. Sus colores brillantes, dominados por azules eléctricos, verdes turquesa y tonos anaranjados en el pecho, contrastan de forma radical con los paisajes sobrios y naturales de riberas y bosques. Cuando está posado, inmóvil sobre una rama baja que se inclina hacia el agua,
Parece una joya viva colocada cuidadosamente por la naturaleza. Pero cuando se mueve, su belleza se transforma en velocidad pura. El cuerpo del martín pescador está diseñado para una sola misión: cazar con precisión absoluta. Su pico largo, recto y afilado funciona como una lanza perfecta. Sus alas cortas y redondeadas le permiten realizar vuelos rápidos y directos, mientras que su vista excepcional le permite detectar presas bajo la superficie del agua, incluso teniendo en cuenta la distorsión provocada por la refracción. Todo en esta ave es especialización llevada al extremo. En Alemania, el martín pescador habita cursos de agua limpios y bien conservados. Necesita ríos con buena visibilidad, orillas naturales y abundancia de peces pequeños. No tolera la contaminación ni la alteración extrema de las riberas. Por esta razón, su presencia se ha convertido en uno de los indicadores biológicos más claros de la calidad del agua. Donde vive el martín pescador, el ecosistema acuático aún funciona correctamente. Su técnica de caza es una de las más impresionantes del mundo aviar. Desde su posadero, observa el agua con una concentración absoluta. Cuando identifica a su presa, se lanza en picada directa, rompiendo la superficie con una precisión milimétrica. En menos de un segundo, emerge con el pez atrapado en el pico, regresando a su rama como si nada hubiera ocurrido. Este movimiento, repetido una y otra vez, convierte al martín pescador en un símbolo de eficacia y perfección natural. Más allá de su habilidad como cazador, el comportamiento del martín pescador revela una fuerte conexión con el territorio. Es una especie territorial, que defiende con firmeza tramos específicos de río. Cada individuo conoce cada curva, cada remanso y cada punto de pesca de su dominio. Esta relación íntima con el entorno refuerza su carácter como guardián silencioso de las aguas dulces. La reproducción del martín pescador es tan singular como su forma de vida. Las parejas excavan túneles horizontales en taludes de tierra blanda, generalmente cerca del agua. Al final de estos túneles, construyen una cámara de cría donde nacen los polluelos. Este comportamiento lo vuelve especialmente vulnerable a la alteración de las riberas, ya que la canalización de ríos y la eliminación de taludes naturales destruyen directamente sus lugares de anidación. A lo largo de la historia europea, el martín pescador ha sido asociado con la calma, la precisión y la conexión entre el cielo y el agua. En relatos antiguos, se creía que esta ave tenía la capacidad de calmar tormentas y proteger a los navegantes. Su aparición era vista como una señal positiva, un augurio de equilibrio y prosperidad. Aunque muchas de estas creencias se han perdido, la admiración que despierta sigue intacta. En Alemania, el martín pescador sufrió un fuerte declive durante el siglo XX. La contaminación industrial, la canalización de ríos y la pérdida de hábitats adecuados redujeron drásticamente sus poblaciones. Hubo regiones enteras donde dejó de verse durante décadas. Su desaparición fue silenciosa, pero significativa, porque indicaba un deterioro profundo de los ecosistemas acuáticos. La recuperación del martín pescador ha sido posible gracias a mejoras en la calidad del agua, a la restauración de riberas naturales y a una mayor conciencia ambiental. Hoy, su presencia vuelve a ser posible en muchos ríos alemanes, aunque sigue siendo una especie sensible y dependiente de una gestión cuidadosa del territorio. Observar a un martín pescador en libertad es una experiencia que exige paciencia y atención. No se deja ver fácilmente. Su velocidad y discreción hacen que muchos pasen junto a él sin notarlo. Pero cuando finalmente se revela, el impacto es inmediato. No hay espectáculo prolongado ni alarde. Solo un instante de perfección absoluta que queda grabado en la memoria. El martín pescador europeo representa la armonía entre forma y función, entre belleza y propósito. Es un recordatorio de que incluso en paisajes aparentemente tranquilos, la vida se mueve con una precisión extraordinaria. Mientras esta ave siga lanzándose como un rayo azul sobre los ríos de Alemania, habrá esperanza de que las aguas dulces continúen siendo espacios vivos y saludables. En un mundo donde la velocidad suele asociarse al ruido y al caos, el martín pescador demuestra que la verdadera rapidez puede ser silenciosa, elegante y perfectamente sincronizada con la naturaleza. Urogallo occidental, el guardián invisible de los bosques antiguos de Alemania. En los bosques más viejos y silenciosos de Alemania, allí donde los abetos y hayas crecen durante siglos y el suelo está cubierto de musgo, agujas y sombras, vive una de las aves más esquivas,
imponentes y simbólicas del país, el urogallo occidental. No es un ave que se anuncie con colores llamativos ni vuelos espectaculares. Su poder reside en la discreción, en el silencio y en una presencia tan profundamente ligada al bosque que parece formar parte de él. El urogallo es una de las aves forestales más grandes de Europa. Su cuerpo robusto, pesado y musculoso contrasta con la ligereza de muchas aves más visibles. Los machos presentan un plumaje oscuro, con tonos negros, marrones y verdes iridiscentes que reflejan la luz de forma sutil, mientras que las hembras, más pequeñas, muestran colores crípticos que les permiten desaparecer entre la vegetación del suelo. Todo en su apariencia está diseñado para el camuflaje absoluto. En Alemania, el urogallo habita principalmente bosques extensos, continuos y poco fragmentados, especialmente en regiones montañosas y zonas donde la intervención humana ha sido limitada. Necesita grandes superficies de bosque maduro para sobrevivir, con claros naturales, sotobosque rico y tranquilidad. Donde el bosque se fragmenta, el urogallo desaparece. No se adapta a medias tintas ni a paisajes interrumpidos. Su comportamiento es mayoritariamente terrestre. Camina con paso firme por el suelo del bosque, alimentándose de brotes, hojas, frutos, bayas y, en ciertas épocas, insectos. En invierno, depende casi exclusivamente de las agujas de coníferas, una dieta dura que muy pocas aves pueden tolerar. Esta especialización extrema lo convierte en un símbolo de adaptación, pero también en una especie extremadamente vulnerable a los cambios del hábitat. Uno de los momentos más extraordinarios en la vida del urogallo es la época de celo. En la primavera, los machos se reúnen en lugares tradicionales llamados cantaderos, claros específicos del bosque utilizados durante generaciones. Allí, ejecutan uno de los rituales más antiguos y extraños del mundo natural europeo. El canto del urogallo no es melodioso, es una secuencia de chasquidos, burbujeos y sonidos secos que parecen surgir de otra era. Durante este ritual, el macho despliega su cola en forma de abanico, eleva el pecho y se balancea con solemnidad, completamente concentrado en su exhibición. En ese estado, el urogallo entra en una especie de trance, tan absorto en su canto que reduce su percepción del entorno. Este comportamiento, fascinante y arriesgado, ha sido observado y documentado durante siglos y ha alimentado innumerables relatos y mitos en las culturas forestales europeas. Históricamente, el urogallo fue una especie emblemática de los grandes bosques alemanes. Aparece en relatos antiguos, crónicas de caza y simbolismos asociados a la fuerza, la fertilidad y la abundancia del bosque. Para muchas comunidades rurales, su presencia indicaba que el entorno estaba sano, equilibrado y lleno de vida. Su desaparición, por el contrario, era interpretada como una señal de deterioro profundo. Durante el siglo XX, el urogallo sufrió un declive dramático en Alemania. La deforestación, la fragmentación del hábitat, la construcción de carreteras forestales y el aumento de la actividad humana en zonas antes remotas redujeron drásticamente sus poblaciones. A diferencia de otras aves, el urogallo no puede simplemente desplazarse a otro lugar. Su dependencia de territorios específicos y su sensibilidad extrema al disturbio lo convierten en una de las especies más frágiles del bosque europeo. Grulla común europea, la voz ancestral de las llanuras y humedales de Alemania. Cuando el otoño se acerca a Alemania y el aire comienza a enfriarse, un sonido profundo y resonante atraviesa el cielo abierto. No es un ruido cualquiera, es un llamado antiguo, casi prehistórico, que anuncia el movimiento de miles de años de memoria natural. La grulla común europea aparece entonces como una silueta elegante que conecta el presente con un pasado remoto, recordando que la migración, el viaje y el retorno forman parte del pulso vital del continente. La grulla es un ave grande, esbelta y de porte majestuoso. Su cuerpo gris, estilizado y perfectamente proporcionado se sostiene sobre largas patas que le permiten desplazarse con elegancia tanto en tierra como en zonas inundadas. El cuello largo y erguido refuerza su presencia solemne, mientras que la mancha rojiza en la cabeza actúa como un distintivo discreto pero poderoso. No es un ave que impresione por colores intensos, sino por postura, movimiento y sonido. En Alemania, la grulla común está profundamente ligada a humedales, marismas, praderas inundables y campos abiertos.
Durante la temporada de cría, necesita zonas tranquilas con vegetación densa donde pueda anidar lejos de la perturbación humana. En migración, utiliza el país como corredor fundamental, convirtiendo el cielo alemán en una autopista aérea ancestral que ha sido recorrida generación tras generación. El canto de la grulla es uno de los sonidos más reconocibles y emotivos de la naturaleza europea. Su trompeteo potente, audible a grandes distancias, no es solo una forma de comunicación, es una declaración de presencia. Las grullas se llaman entre sí para mantenerse unidas durante el vuelo, reforzando vínculos familiares y coordinando movimientos colectivos con una precisión sorprendente. Escuchar este sonido al amanecer o al atardecer es presenciar un diálogo que ha existido mucho antes de la historia humana. El vuelo de la grulla es un espectáculo hipnótico. Se desplaza en formaciones ordenadas, aprovechando las corrientes de aire para recorrer largas distancias con un gasto mínimo de energía. Cada individuo conoce su lugar en el grupo y el liderazgo se intercambia de forma natural. No hay caos ni improvisación, hay cooperación, experiencia y memoria compartida. En tierra, la grulla se mueve con calma y dignidad. Se alimenta de una dieta variada que incluye semillas, raíces, brotes, insectos y pequeños animales. Esta flexibilidad alimentaria le ha permitido adaptarse a distintos entornos, pero siempre dentro de paisajes abiertos y relativamente tranquilos. A pesar de su tamaño, es una ave cautelosa, siempre atenta a cualquier cambio en el entorno. Desde el punto de vista cultural, la grulla ha ocupado un lugar especial en el imaginario europeo. Ha sido símbolo de longevidad, fidelidad y sabiduría. En antiguas tradiciones, se creía que las grullas portaban conocimientos del mundo antiguo y que su regreso anual marcaba ciclos fundamentales de la naturaleza. En Alemania, su presencia estacional ha sido durante siglos una señal inequívoca del cambio de estaciones. Durante gran parte del siglo XX, la grulla común sufrió un fuerte declive en Alemania. La desecación de humedales, la intensificación agrícola y la caza redujeron drásticamente sus poblaciones. Hubo un tiempo en que su paso migratorio se volvió raro y su canto casi desapareció del paisaje sonoro. Su ausencia dejó un vacío difícil de describir, porque no solo se perdió una especie, sino un ritmo natural que acompañaba a las estaciones. La recuperación de la grulla en Alemania es una de las historias de conservación más significativas del país. Gracias a la protección de humedales, a la creación de áreas naturales protegidas y a un cambio en la percepción social, las grullas han regresado. Hoy, miles de personas se reúnen cada año para observar sus migraciones, convirtiendo este evento natural en una celebración colectiva del vínculo entre el ser humano y la naturaleza. Ecológicamente, la grulla cumple un papel importante en la dinámica de los ecosistemas abiertos. Al alimentarse y desplazarse, contribuye a la dispersión de semillas y al control de poblaciones de insectos. Su presencia indica paisajes funcionales, donde el agua, el suelo y la vegetación aún mantienen un equilibrio saludable. Observar una grulla en libertad es una experiencia profundamente emotiva. No se trata solo de ver un ave, sino de sentir el peso del tiempo. Cada batido de alas parece contener la memoria de incontables viajes, de inviernos superados y de retornos esperados. Su vuelo no es apresurado, es decidido, consciente y lleno de propósito. La grulla común europea representa la continuidad. En un mundo marcado por la fragmentación y la velocidad, esta ave recuerda que existen ciclos que no deben romperse. Mientras las grullas sigan cruzando los cielos de Alemania con sus llamados ancestrales, el continente conservará un vínculo vivo con su pasado natural. Su canto no pertenece a un solo lugar ni a una sola época. Es la voz de las llanuras, de los humedales y del tiempo mismo. Y cada vez que resuena sobre Alemania, nos recuerda que la naturaleza aún tiene historias que contar si estamos dispuestos a escuchar. Su conservación requiere esfuerzos complejos y constantes, protección de grandes áreas forestales, reducción del ruido y la presencia humana en zonas clave, manejo cuidadoso del bosque y monitoreo permanente. Cada individuo cuenta. Cada bosque intacto es una oportunidad para su supervivencia. Desde el punto de vista ecológico, el urogallo cumple un papel fundamental como indicador de la calidad del ecosistema forestal. Donde el urogallo prospera, el bosque es diverso, continuo y funcional. Donde desaparece, el deterioro suele ser profundo y difícil de revertir.
Proteger al urogallo implica proteger todo un sistema vivo, desde el suelo hasta las copas de los árboles. Ver un urogallo en libertad es una experiencia excepcional. No ocurre por casualidad. Requiere paciencia, conocimiento del entorno y, sobre todo, respeto absoluto por el bosque. Cuando finalmente se deja ver, caminando lentamente entre la vegetación o alzando vuelo con un batir pesado y poderoso, la impresión es profunda. No hay velocidad ni elegancia aérea. Hay fuerza primitiva, arraigo y presencia. El urogallo occidental no domina el cielo ni la noche. Su reino es más antiguo y más silencioso. Gobierna el corazón del bosque, allí donde el tiempo parece avanzar a otro ritmo. Es un recordatorio vivo de que no toda grandeza necesita ser visible y de que algunos de los tesoros más importantes de la naturaleza alemana sobreviven lejos de las miradas, sosteniendo el equilibrio desde la sombra. Mientras el urogallo siga cantando en los bosques de Alemania, existirá la esperanza de que estos ecosistemas primitivos aún tengan futuro. Su supervivencia no es solo un desafío biológico. Es una prueba de la capacidad humana para convivir con la naturaleza sin dominarla. Alcotán europeo, el relámpago silencioso de los cielos alemanes. En los claros del bosque, sobre campos abiertos y bordes de praderas donde el aire se vuelve amplio y visible, una silueta veloz corta el cielo de Alemania con una precisión casi imposible de seguir. No deja rastro sonoro, no anuncia su llegada. Simplemente aparece, ataca y desaparece. Es el alcotán europeo, una de las rapaces más rápidas, elegantes y menos comprendidas del país, un auténtico relámpago alado diseñado para la caza aérea. El alcotán es un halcón de tamaño mediano, estilizado y compacto. Sus alas largas y puntiagudas, combinadas con un cuerpo aerodinámico, lo convierten en un especialista del vuelo rápido y maniobrable. El plumaje oscuro en la parte superior contrasta con el pecho claro, finamente listado, creando una estética sobria pero poderosa. En el rostro, la marca oscura bajo los ojos refuerza su expresión decidida y concentrada. En Alemania, el alcotán ocupa paisajes abiertos cercanos a bosques, zonas agrícolas tradicionales y áreas donde aún existen árboles altos aislados. No construye sus propios nidos, utiliza nidos abandonados de otras aves, una estrategia que revela tanto su eficiencia como su dependencia de ecosistemas complejos y bien estructurados. Esta necesidad de coexistencia lo vuelve especialmente sensible a los cambios del entorno. La caza del alcotán es uno de los espectáculos más impresionantes del mundo aviar europeo. A diferencia de otras rapaces que atacan desde el suelo o desde posaderos fijos, el alcotán caza en pleno vuelo. Persigue pequeñas aves e insectos a gran velocidad, ejecutando giros cerrados y cambios bruscos de dirección con una precisión extraordinaria. Su ataque es rápido, limpio y definitivo. Todo ocurre en segundos. Este halcón es especialmente activo al amanecer y al atardecer, momentos en los que el cielo se llena de movimiento. Desde cierta altura, observa el espacio aéreo con una concentración absoluta. Cuando detecta una oportunidad, se lanza sin titubeos. No hay margen para el error. Cada maniobra está calculada con exactitud. Más allá de su habilidad como cazador, el alcotán desempeña un papel ecológico fundamental. Al regular poblaciones de aves pequeñas e insectos voladores, contribuye al equilibrio del ecosistema aéreo, un aspecto a menudo olvidado cuando se piensa en la biodiversidad. Su presencia indica paisajes dinámicos, con suficiente diversidad y complejidad para sostener cadenas tróficas completas. Históricamente, el alcotán ha pasado desapercibido para gran parte de la población. No es un ave que se pose cerca de pueblos ni que se deje observar fácilmente. Su vida transcurre en el aire, lejos de la atención humana. Sin embargo, esta discreción no lo ha protegido de las amenazas modernas. La intensificación agrícola, el uso de pesticidas y la pérdida de insectos han afectado gravemente a sus fuentes de alimento. En el siglo XX, las poblaciones de alcotán en Alemania disminuyeron de forma preocupante. La reducción de paisajes agrícolas tradicionales, con setos, árboles aislados y diversidad estructural, limitó sus áreas de caza y reproducción. A diferencia de otras rapaces más generalistas, el alcotán no se adapta fácilmente a entornos homogéneos y empobrecidos. A pesar de ello, el alcotán sigue siendo un símbolo de eficiencia pura. No desperdicia energía ni movimientos. Todo en su comportamiento está orientado al objetivo.
Esta forma de vida ha fascinado a naturalistas y observadores de aves durante generaciones, convirtiéndolo en un referente de especialización extrema. Ver un alcotán en libertad es un privilegio breve pero intenso. No suele ofrecer largas observaciones. Un destello, un giro, un ataque, y luego el cielo vuelve a estar vacío. Esa fugacidad es parte de su esencia. No está hecho para ser contemplado durante minutos, sino para ser recordado durante años. En el imaginario natural europeo, el alcotán representa la precisión, la velocidad y la concentración absoluta. No es un ave de exhibición ni de simbolismos grandilocuentes. Su grandeza está en el acto perfecto, ejecutado en silencio, sin testigos innecesarios. En Alemania, su supervivencia depende de la conservación de paisajes abiertos diversos, del respeto por la estructura tradicional del campo y de la recuperación de insectos y aves pequeñas. Proteger al alcotán implica proteger el cielo mismo como espacio vivo y funcional. Mientras el alcotán siga cruzando los cielos alemanes como una flecha invisible, existirá la prueba de que aún quedan lugares donde la naturaleza puede expresarse en su forma más pura, rápida, precisa y absolutamente libre. Somormujo cuellirrojo, el ritual secreto de los lagos alemanes. En los lagos tranquilos de Alemania, allí donde el agua permanece inmóvil durante largas horas y la superficie refleja el cielo como un espejo antiguo, habita un ave cuya verdadera grandeza solo se revela a quienes saben observar con paciencia. El somormujo cuellirrojo no domina el paisaje con tamaño ni con fuerza, pero encarna una de las expresiones más refinadas y complejas del comportamiento animal europeo. Es una criatura de rituales, precisión y equilibrio absoluto. Durante gran parte del año, el somormujo pasa desapercibido. Su plumaje fuera de la época reproductiva es discreto, funcional, perfectamente adaptado para mezclarse con el entorno acuático. Pero cuando llega la primavera, esta ave se transforma por completo. El cuello adquiere tonos rojizos intensos, la cabeza se decora con penachos oscuros y dorados, y el cuerpo parece asumir una nueva identidad. No es solo un cambio estético. Es la antesala de uno de los rituales de cortejo más elaborados del mundo natural. El somormujo cuellirrojo habita lagos de aguas limpias, tranquilas y con abundante vegetación sumergida. Necesita cuerpos de agua relativamente estables, sin perturbaciones constantes, donde pueda bucear con facilidad y construir nidos flotantes protegidos entre juncos y plantas acuáticas. Su presencia es un indicador claro de calidad ambiental. Donde vive el somormujo, el lago aún conserva un equilibrio delicado entre vida vegetal, peces e invertebrados. Su forma de desplazarse ya revela su especialización. En tierra es torpe y vulnerable, pero en el agua se convierte en una criatura elegante y eficiente. Nada con suavidad y bucea con una habilidad asombrosa, utilizando sus patas, situadas muy atrás en el cuerpo, como potentes propulsores. Bajo la superficie, se mueve con una precisión que pocos observadores llegan a ver, persiguiendo peces pequeños y otros organismos acuáticos. Pero es durante la reproducción cuando el somormujo cuellirrojo alcanza su máxima expresión. El cortejo no es un simple intercambio de llamadas o movimientos básicos. Es una coreografía compleja, sincronizada, que implica gestos precisos, posturas simétricas y una comunicación constante entre la pareja. Dos individuos se enfrentan, imitan movimientos, ofrecen fragmentos de vegetación y ejecutan secuencias perfectamente coordinadas que pueden durar varios minutos. Uno de los momentos más sorprendentes de este ritual ocurre cuando ambos somormujos se elevan parcialmente sobre el agua, corriendo uno frente al otro, pecho contra pecho, como si desafiaran la gravedad. Esta escena, casi irreal, ha fascinado a naturalistas durante generaciones. No es una demostración de fuerza, sino de conexión, confianza y sincronía absoluta. Solo parejas perfectamente compatibles logran completar este ritual con éxito. Este comportamiento no es un lujo innecesario, es una estrategia evolutiva compleja. El ritual permite evaluar la salud, la coordinación y la capacidad de cooperación de la pareja, factores esenciales para la crianza de los polluelos. En un entorno acuático donde cualquier error puede resultar fatal, la cooperación perfecta es una necesidad. El nido del somormujo es una estructura flotante, construida con vegetación acuática y anclada entre plantas emergentes. Esta elección lo hace extremadamente vulnerable a las fluctuaciones del nivel del agua, a las tormentas y a la actividad humana.
El más mínimo disturbio puede provocar el abandono del nido. Por esta razón, la especie es particularmente sensible a la navegación recreativa, al turismo sin control y a la alteración de las orillas. Durante el siglo XX, el somormujo cuellirrojo sufrió un declive significativo en Alemania. La contaminación de lagos, la eutrofización, la eliminación de vegetación ribereña y el aumento de actividades humanas redujeron drásticamente sus zonas de reproducción. En muchos lugares, sus rituales dejaron de repetirse y los lagos perdieron una de sus expresiones más sofisticadas de vida. La recuperación de esta especie ha sido lenta y depende directamente de la gestión cuidadosa de los ecosistemas acuáticos. La protección de lagos, la regulación de actividades recreativas y la restauración de vegetación natural han permitido que algunas poblaciones se mantengan y, en ciertos casos, se recuperen. Cada pareja reproductora es hoy una señal de que el lago aún conserva su delicado equilibrio. Desde un punto de vista simbólico, el somormujo cuellirrojo representa la armonía, la cooperación y la precisión. No es un ave que destaque por agresividad ni por dominio territorial. Su grandeza reside en la comunicación perfecta, en la sincronización y en la belleza que surge cuando dos individuos trabajan como una sola entidad. En un mundo cada vez más fragmentado, este mensaje resulta profundamente actual. Observar a un somormujo cuellirrojo en plena danza nupcial es presenciar algo más que un comportamiento animal. Es asistir a una expresión de orden natural que no admite improvisación. Todo tiene un sentido, un ritmo y una finalidad. No hay exceso, no hay ruido innecesario. Solo movimiento puro sobre el agua. Con esta ave se cierra el recorrido por las 8 aves más exóticas, hermosas y legendarias de Alemania. No con un acto de fuerza ni con un vuelo imponente, sino con una lección de equilibrio y cooperación. El somormujo cuellirrojo recuerda que la naturaleza no siempre se manifiesta en lo grandioso, a veces se expresa en la precisión silenciosa de un ritual repetido durante miles de años. Mientras estos rituales sigan ocurriendo en los lagos alemanes, habrá esperanza de que el país conserve no solo su biodiversidad, sino también la capacidad de respetar los procesos delicados que sostienen la vida. Porque cuando el agua permanece limpia y el silencio es respetado, la naturaleza responde, danzando. Milano Real, el señor elegante de los cielos alemanes. En los cielos abiertos de Alemania, cuando el viento se desliza suavemente sobre campos, ríos y colinas, una silueta inconfundible aparece planeando con una gracia que parece desafiar la gravedad. No bate las alas con urgencia ni se lanza con violencia. Simplemente flota, gira y observa. Es el Milano Real, una de las aves rapaces más elegantes, inteligentes y simbólicas del país, y también una de las más profundamente ligadas al paisaje cultural europeo. El Milano Real es una rapaz de tamaño medio, pero su presencia en el aire es imponente. Su cuerpo estilizado, alas largas y ligeramente arqueadas, y su cola profundamente ahorquillada le dan una silueta única, fácilmente reconocible incluso a grandes distancias. En vuelo, parece más un planeador que un depredador. Cada giro es suave, cada ajuste en el aire es mínimo, como si el viento fuera una extensión natural de su cuerpo. Su plumaje combina tonos marrones, rojizos y grises, con patrones claros que se hacen visibles cuando abre las alas. No busca camuflarse por completo ni destacar de forma agresiva. Su estética transmite equilibrio, madurez y control. El Milano Real no necesita imponerse con velocidad extrema ni con fuerza bruta, su dominio se basa en la inteligencia y la eficiencia. Alemania alberga una de las poblaciones más importantes de Milano Real en todo el mundo. Gran parte de esta especie depende directamente de los paisajes agrícolas tradicionales, con campos abiertos, praderas, setos, pequeños bosques y cursos de agua. A diferencia de otras rapaces más especializadas, el Milano Real ha desarrollado una relación compleja con el entorno humano, aprovechando espacios donde la naturaleza y la actividad humana aún conviven. Su dieta es variada y demuestra una gran capacidad de adaptación. Se alimenta de pequeños mamíferos, aves, insectos, reptiles y carroña. Esta flexibilidad alimentaria lo convierte en un regulador clave del ecosistema, eliminando restos orgánicos y controlando poblaciones. Lejos de ser un oportunista simple, el Milano Real actúa como un reciclador natural, manteniendo el equilibrio en paisajes humanizados. Uno de los aspectos más fascinantes de esta ave es su comportamiento de vuelo.
El Milano real pasa gran parte del tiempo planeando, utilizando corrientes térmicas con una precisión extraordinaria. Puede permanecer largos periodos en el aire sin apenas batir las alas, observando el terreno desde lo alto. Este comportamiento no solo ahorra energía, sino que le permite evaluar el entorno con calma, anticipando oportunidades y peligros. Históricamente, el Milano real ha estado profundamente ligado a la cultura europea. En la Edad Media, era una presencia común en ciudades y pueblos, donde se le permitía vivir como limpiador natural de desechos. En algunas regiones, se le consideraba un ave casi protegida de manera informal, valorada por su papel higiénico y su comportamiento poco agresivo. Su cercanía al ser humano no generaba temor, sino una convivencia silenciosa. Sin embargo, esta relación cambió con el tiempo. La persecución directa, el envenenamiento, el uso de pesticidas y la transformación del paisaje agrícola provocaron un fuerte declive de sus poblaciones en muchas regiones de Europa. En Alemania, aunque la especie ha resistido mejor que en otros países, sigue enfrentando amenazas constantes. El uso de venenos ilegales y la reducción de paisajes tradicionales continúan siendo riesgos graves. Desde el punto de vista ecológico, el Milano real es una especie clave. Su desaparición tendría efectos en cadena, afectando la limpieza natural del entorno y el control de ciertas poblaciones animales. Donde el Milano real desaparece, el ecosistema pierde una de sus piezas más eficientes y discretas. La reproducción del Milano real refuerza su carácter territorial y meticuloso. Construye nidos en árboles altos, generalmente en zonas tranquilas, desde donde domina amplias áreas. Las parejas suelen mostrar fidelidad al territorio, regresando año tras año al mismo entorno. La crianza de los polluelos requiere estabilidad, tranquilidad y disponibilidad de alimento, lo que convierte a esta ave en un excelente indicador de la salud del paisaje rural. Observar un Milano real en libertad es una experiencia profundamente serena. No genera la tensión de otras rapaces más agresivas ni el misterio de las nocturnas. Su vuelo transmite calma, continuidad y control. Es el ave que parece observar el mundo sin prisa, evaluando cada movimiento desde una perspectiva amplia. En el imaginario natural alemán, el Milano real representa la elegancia sin ostentación, el poder sin violencia y la inteligencia aplicada al equilibrio. No es un ave de extremos, sino de armonía. Su capacidad para adaptarse sin perder identidad lo convierte en un símbolo de convivencia posible entre el ser humano y la naturaleza. Hoy, proteger al Milano real implica proteger el paisaje mismo. Campos diversos, agricultura responsable, reducción del uso de venenos y respeto por los ciclos naturales son esenciales para su supervivencia. Cada vez que un Milano real planea sobre los cielos de Alemania, está recordando que aún existen formas de vida que prosperan cuando el entorno mantiene su complejidad y su diversidad. El Milano real no grita, no se lanza en picados espectaculares ni domina con agresividad. Su reino es el aire tranquilo, el planeo eterno y la observación constante. Es el señor elegante de los cielos alemanes, un testigo silencioso de un país donde la naturaleza y la historia aún se entrelazan desde lo alto. Pico mediano europeo, el escultor silencioso de los bosques alemanes. En los bosques caducifolios de Alemania, donde robles, hayas y tilos envejecen durante décadas hasta convertirse en auténticos monumentos vivos, existe un sonido rítmico y seco que rompe el silencio de manera intermitente. No es ruido, es trabajo. Es el martilleo preciso del pico mediano europeo, una de las aves más discretas, especializadas y ecológicamente importantes del país, aunque pocas veces reconocida fuera de los círculos naturalistas. El pico mediano es un pájaro carpintero de tamaño medio, compacto y ágil. A diferencia de otras especies más llamativas, su plumaje combina tonos blancos, negros y marrones con un discreto toque rojizo en la cabeza. No busca destacar con colores brillantes, su fortaleza está en la función. Su cuerpo es una herramienta perfectamente diseñada para una tarea específica, interactuar con la madera viva y muerta del bosque. En Alemania, esta especie está estrechamente ligada a bosques maduros de frondosas, especialmente aquellos con abundancia de árboles viejos y madera en descomposición. No habita plantaciones jóvenes ni bosques gestionados de forma intensiva. Necesita estructura, diversidad y tiempo. Donde el bosque envejece de manera natural, el pico mediano encuentra su hogar.
Donde el bosque se limpia en exceso, desaparece. Su alimentación se basa principalmente en insectos y larvas que viven bajo la corteza de los árboles. A diferencia de otros pájaros carpinteros que perforan profundamente la madera, el pico mediano suele explorar grietas, hendiduras y zonas blandas, utilizando su pico con una precisión quirúrgica. No golpea por fuerza bruta, sino por conocimiento del material. Cada movimiento es calculado, cada golpe tiene un propósito. Este comportamiento lo convierte en una especie clave para la salud del bosque. Al alimentarse de insectos xilófagos, contribuye a regular poblaciones que podrían debilitar árboles sanos. Pero su papel no termina ahí. Al excavar cavidades para alimentarse o reproducirse, crea espacios que luego son utilizados por otras especies, aves, murciélagos, pequeños mamíferos e incluso insectos. El pico mediano es, literalmente, un arquitecto del ecosistema. La reproducción de esta especie refleja su dependencia absoluta del bosque antiguo. Las parejas excavan cavidades de nidificación en árboles viejos o parcialmente deteriorados. Este proceso requiere madera con la dureza adecuada, ni demasiado blanda ni demasiado dura. Por eso, la presencia del pico mediano es un indicador inequívoco de bosques bien estructurados y poco alterados. Durante siglos, los pájaros carpinteros han estado rodeados de simbolismo. En muchas culturas europeas, eran vistos como espíritus del bosque, guardianes del conocimiento oculto en los árboles. El pico mediano, silencioso y reservado, encaja perfectamente en esta imagen. No se muestra fácilmente, no canta de forma ostentosa y rara vez se deja ver durante largos periodos. Su existencia transcurre entre troncos, ramas y sombras. En Alemania, el pico mediano sufrió un declive significativo durante el siglo XX. La intensificación de la gestión forestal, la eliminación sistemática de árboles viejos y la transformación de bosques mixtos en plantaciones homogéneas redujeron drásticamente su hábitat. A diferencia de especies más generalistas, el pico mediano no pudo adaptarse a estos cambios. Simplemente desapareció de muchas regiones. La recuperación de esta ave está directamente ligada a un cambio en la forma de entender el bosque. Allí donde se permite que los árboles envejezcan, mueran y se descompongan de manera natural, el pico mediano regresa. Su presencia es una señal clara de que el bosque ha recuperado parte de su complejidad original. No es una especie que colonice rápidamente, necesita tiempo, estabilidad y respeto. Desde el punto de vista ecológico, su importancia es desproporcionada en relación con su tamaño. El pico mediano actúa como una especie clave, facilitando la vida de muchas otras criaturas. Sin él, la cadena de cavidades forestales se rompe y con ella desaparecen múltiples especies dependientes. Proteger al pico mediano es proteger una red entera de vida. Observar a un pico mediano en libertad es una experiencia silenciosa y paciente. No hay vuelos espectaculares ni exhibiciones llamativas. Hay concentración, repetición y constancia. El sonido de su pico contra la madera es casi hipnótico, un recordatorio de que el bosque está vivo y en constante transformación. En el contexto de Alemania, el pico mediano representa una lección poderosa. La biodiversidad no siempre depende de grandes depredadores o paisajes espectaculares. A veces, el equilibrio del sistema descansa en criaturas discretas que trabajan sin descanso, moldeando el entorno golpe a golpe. Mientras el pico mediano siga esculpiendo cavidades en los bosques alemanes, existirá la certeza de que estos ecosistemas aún conservan su profundidad, su memoria y su capacidad de albergar vida diversa. Su martilleo no es ruido. Es el pulso del bosque, marcando el ritmo de un equilibrio que solo puede mantenerse cuando la naturaleza dispone del tiempo que necesita. Águila pescadora, la cazadora perfecta de las aguas alemanas. En los grandes lagos, ríos amplios y zonas húmedas de Alemania, existe una escena que resume la perfección de la naturaleza en acción. El agua permanece en calma durante unos segundos, el aire parece detenerse. Y de pronto una silueta desciende desde el cielo como una flecha viva. Es el águila pescadora, una de las rapaces más especializadas, elegantes y espectaculares que habitan el territorio alemán. El águila pescadora no es la más grande ni la más pesada de las rapaces, pero sí una de las más precisas. Su cuerpo está diseñado casi exclusivamente para una función: cazar peces. Cada rasgo anatómico responde a esta misión.
Sus alas largas y estrechas le permiten planear durante largos periodos sobre el agua, mientras que su cabeza blanca con una franja oscura que atraviesa los ojos le da una expresión intensa, siempre enfocada. En vuelo, el águila pescadora se desplaza con calma, describiendo amplios círculos sobre lagos y ríos. Desde esa altura, observa el agua con una concentración absoluta. Sus ojos están adaptados para detectar peces bajo la superficie, corrigiendo de forma automática la distorsión provocada por la luz y el movimiento del agua. Cuando identifica a su presa, no duda. Se lanza en picado, plegando las alas justo antes de impactar. El momento del ataque es uno de los más impresionantes del mundo natural europeo. El águila pescadora entra en el agua con violencia controlada, sumergiéndose parcial o completamente. Sus patas, provistas de garras largas, curvadas y extremadamente afiladas, están cubiertas por pequeñas espículas que le permiten sujetar peces resbaladizos con firmeza. En cuestión de segundos, emerge del agua con su presa, sacudiéndose las gotas antes de volver a alzar el vuelo. En Alemania, el águila pescadora habita principalmente zonas con aguas limpias y abundancia de peces. Grandes lagos del norte y este del país, ríos tranquilos y embalses bien conservados forman parte de su territorio. Su presencia es un indicador claro de calidad ambiental. Donde vive el águila pescadora, el ecosistema acuático aún funciona con equilibrio. A diferencia de otras rapaces más territoriales, el águila pescadora muestra una notable tolerancia hacia sus congéneres. Durante la temporada de cría, puede anidar relativamente cerca de otras parejas, siempre que exista suficiente alimento. Construye grandes nidos en árboles altos, postes artificiales o plataformas especialmente instaladas para su conservación. Estos nidos, reutilizados durante años, pueden alcanzar tamaños impresionantes. La reproducción del águila pescadora está estrechamente ligada a la estabilidad del entorno. Necesita tranquilidad, disponibilidad constante de peces y seguridad frente a perturbaciones humanas. Cualquier alteración significativa puede provocar el abandono del nido. Por esta razón, la especie es extremadamente sensible a la contaminación del agua, a la pesca intensiva y al tráfico recreativo sin control. Históricamente, el águila pescadora estuvo al borde de la desaparición en Alemania. Durante el siglo XX, la contaminación de ríos y lagos, el uso de pesticidas y la persecución directa redujeron sus poblaciones a niveles críticos. Hubo décadas en las que su presencia se volvió excepcional y su espectacular forma de caza casi desapareció del paisaje natural alemán. La recuperación de esta especie es una de las historias de conservación más alentadoras del país. La mejora en la calidad del agua, la prohibición de sustancias tóxicas, la protección legal y la instalación de plataformas de nidificación han permitido que el águila pescadora regrese. Hoy, su silueta vuelve a ser parte de los cielos alemanes, aunque su supervivencia sigue dependiendo de una gestión responsable del entorno acuático. Desde el punto de vista ecológico, el águila pescadora cumple un rol fundamental como depredador especializado. Al alimentarse casi exclusivamente de peces, ayuda a mantener el equilibrio de las poblaciones acuáticas. Su dieta selectiva evita la sobreabundancia de ciertas especies y contribuye a la estabilidad del sistema. Además, su sensibilidad a la contaminación la convierte en una especie centinela, capaz de alertar sobre problemas ambientales antes de que se vuelvan irreversibles. En el imaginario humano, el águila pescadora ha sido símbolo de precisión, determinación y conexión entre el cielo y el agua. Su capacidad de sumergirse y volver a elevarse ha sido interpretada como un puente entre dos mundos. En Alemania, su regreso ha sido celebrado como un triunfo colectivo, una demostración de que la restauración ambiental puede dar resultados reales. Observar un águila pescadora en acción es una experiencia que rara vez se olvida. No es un espectáculo constante, sino un instante perfecto. Un planeo prolongado, un silencio tenso, un picado fulminante, y luego el ave se aleja con su presa, dejando tras de sí un agua nuevamente tranquila, como si nada hubiera ocurrido. El águila pescadora no necesita imponerse con tamaño ni con agresividad. Su grandeza está en la especialización absoluta, en la ejecución impecable de una tarea repetida durante miles de años. Representa la armonía entre forma y función, entre instinto y entorno. Mientras esta ave siga cazando en los lagos y ríos de Alemania,
existirá la certeza de que el país aún conserva aguas vivas y ecosistemas capaces de sostener vida salvaje de alto nivel. El vuelo del águila pescadora no es solo un acto de caza, es una declaración silenciosa de que la naturaleza, cuando se le da espacio, todavía puede alcanzar la perfección. Alca común, el superviviente del límite entre el mar y la roca. En las costas del norte de Alemania, donde el viento golpea sin descanso y el mar del norte y el mar Báltico se encuentran con acantilados, islotes y plataformas rocosas, vive una de las aves marinas más resistentes y simbólicas de Europa, la alca común. No es un ave que busque refugio en la tierra firme ni comodidad en el clima benigno. Su mundo es el límite, el borde constante entre el agua helada y la roca desnuda, un territorio donde solo las especies mejor adaptadas pueden sobrevivir. La alca común presenta un cuerpo compacto, robusto y aerodinámico, diseñado para una vida dividida entre el aire y el agua. Su plumaje, negro en la parte superior y blanco en el vientre, no responde a una cuestión estética, sino a una estrategia de supervivencia. Camuflaje perfecto tanto desde arriba como desde abajo, una defensa eficaz frente a depredadores marinos y aéreos. Su pico fuerte y afilado, adaptado para capturar peces, refuerza su imagen de ave funcional, sin adornos innecesarios. En Alemania, la alca común se encuentra principalmente en zonas costeras y marinas, donde pasa gran parte de su vida lejos de la vista humana. Solo durante la época reproductiva se acerca a tierra, eligiendo islas rocosas, acantilados inaccesibles o plataformas aisladas donde puede anidar en colonias densas. Estos lugares, difíciles de alcanzar, no son una elección casual, representan seguridad frente a depredadores terrestres y perturbaciones humanas. La vida de la alca común está profundamente ligada al océano. Es una buceadora excepcional, capaz de sumergirse a decenas de metros de profundidad para capturar peces pequeños como arenques y espadines. Utiliza sus alas como aletas, nadando bajo el agua con una agilidad sorprendente. En este entorno, se mueve con una soltura que contrasta radicalmente con su andar torpe en tierra firme. El comportamiento reproductivo de la alca común refleja su adaptación extrema a entornos hostiles. No construye nidos elaborados. La hembra deposita un único huevo directamente sobre la roca desnuda, confiando en la forma del huevo, más puntiaguda por un extremo, para evitar que ruede y caiga al mar. Este detalle, aparentemente simple, es el resultado de miles de años de evolución y selección natural. La crianza del polluelo es un proceso exigente. Ambos progenitores participan activamente, alternando la incubación y la búsqueda de alimento en el mar. Cada viaje implica recorrer largas distancias, enfrentar corrientes frías y competir por recursos. El éxito reproductivo depende de la abundancia de peces y de la estabilidad del entorno marino, factores cada vez más variables en el contexto actual. Históricamente, las alcas comunes formaron colonias masivas a lo largo de las costas europeas. Sin embargo, su historia está marcada por una advertencia silenciosa. Su pariente cercano, el alca gigante, fue llevado a la extinción por la sobreexplotación humana. Este antecedente convierte a la alca común en un recordatorio viviente de lo que ocurre cuando el equilibrio entre explotación y conservación se rompe. En Alemania, la alca común enfrenta múltiples amenazas modernas. El cambio climático ha alterado la distribución de los peces de los que depende, obligándola a recorrer mayores distancias para alimentarse. La contaminación marina, los derrames de petróleo, las redes de pesca y el tráfico marítimo representan riesgos constantes. Cada uno de estos factores, por separado, ya supone un desafío, juntos, configuran un escenario complejo para su supervivencia. Desde el punto de vista ecológico, la alca común cumple un rol clave como indicador de la salud del ecosistema marino. Al situarse en niveles intermedios de la cadena trófica, su estado poblacional refleja cambios en la disponibilidad de peces y en la calidad del océano. Cuando las alcas disminuyen, el problema suele ser mucho más amplio que una sola especie. A nivel simbólico, la alca común representa la resistencia pura. No es un ave de grandes exhibiciones ni de cantos llamativos. Su grandeza reside en la capacidad de persistir en uno de los entornos más duros del planeta. Vive donde el margen de error es mínimo, donde cada decisión, cuándo bucear, dónde anidar, cuánto arriesgar, puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Observar una alca común en libertad es presenciar una escena de sobriedad y determinación.
No hay dramatismo exagerado. Hay rutina, esfuerzo y constancia. Verla emerger del agua con un pez en el pico, sacudir el plumaje y lanzarse de nuevo al mar es comprender que la supervivencia no siempre es un acto heroico visible, sino una sucesión de decisiones correctas tomadas en silencio. En el contexto de Alemania, la Alca Común conecta al país con su dimensión marítima más salvaje. Recuerda que la biodiversidad alemana no termina en los bosques y ríos, sino que se extiende mar adentro, donde la vida enfrenta desafíos igualmente complejos y fundamentales. Mientras las alcas comunes sigan regresando a las costas del norte, habrá una señal de que el mar aún conserva parte de su equilibrio. Su presencia es un recordatorio de responsabilidad. Proteger los océanos no es una opción, es una necesidad. Porque en cada alca que vuelve a tierra para criar, se escribe una pequeña victoria frente a un mundo cambiante. Con esta ave se completa el bloque adicional de Alemania. Una especie que no grita ni reclama protagonismo, pero que sostiene su lugar en el planeta con una determinación silenciosa. En el límite entre el mar y la roca, la alca común continúa haciendo lo que ha hecho siempre, sobrevivir. Alemania suele describirse desde la solidez de su tierra, sus ciudades históricas, sus bosques legendarios, sus ríos que han marcado fronteras y caminos. Pero existe otra Alemania, una que no se recorre con mapas ni carreteras, una que solo se revela cuando se levanta la mirada. Es la Alemania que vuela, la que observa desde lo alto, la que ha estado presente mucho antes de que existieran reinos, idiomas o naciones. A lo largo de este recorrido, 13 aves han sido las narradoras silenciosas de esa Alemania profunda. No como simples especies, sino como guardianes del equilibrio, testigos del tiempo y símbolos vivos de ecosistemas que aún resisten. Cada una de ellas representa una forma distinta de habitar el mundo, una estrategia única para sobrevivir y una lección que trasciende lo biológico. El águila de cola blanca nos mostró que el poder no necesita imponerse con violencia. Su vuelo sobre ríos y lagos es la expresión de una soberanía tranquila, basada en la paciencia, la observación y el dominio del espacio. Es la presencia que ordena sin ruido, recordando que los grandes depredadores no destruyen el equilibrio, lo sostienen. El búho real euroasiático nos llevó al corazón de la noche alemana. Allí donde el silencio no es vacío, sino un sistema complejo de señales invisibles, este guardián nocturno mantiene el orden sin ser visto. Su existencia demuestra que la oscuridad también tiene estructura, jerarquía y propósito. La cigüeña negra nos habló de lo esquivo, de aquello que solo sobrevive lejos del ruido humano. En su discreción habita una advertencia clara: cuando la naturaleza necesita esconderse para existir, algo se ha perdido. Su vuelo silencioso sobre los bosques alemanes es un recordatorio de que aún existen lugares donde el silencio es una forma de vida. El martín pescador europeo rompió esa quietud con un destello azul imposible de ignorar. Su presencia fugaz nos enseñó que la belleza no siempre se manifiesta en lo grandioso, sino en la perfección de un instante. Donde aparece el martín pescador, el agua aún es limpia y la vida fluye con precisión. El urogallo occidental nos llevó al corazón del bosque antiguo. Allí donde el tiempo se mueve más lento y la modernidad apenas ha dejado huella, este ave camina como un vestigio viviente de una Europa primitiva. Su canto, extraño y ancestral, no es solo un ritual de reproducción, es la voz de un ecosistema que exige continuidad, espacio y respeto. La grulla común europea elevó la mirada hacia el cielo abierto. Su migración, repetida durante miles de años, conecta continentes, estaciones y generaciones. Cada formación en vuelo es una lección de cooperación, memoria colectiva y fidelidad a los ciclos naturales. Cuando las grullas cruzan Alemania, el tiempo parece alinearse de nuevo con la naturaleza. El alcotán europeo nos recordó que la perfección puede ser silenciosa y veloz. Su vida en el aire, basada en la precisión absoluta, demuestra que el equilibrio también se mantiene desde el cielo. Donde el alcotán desaparece, el sistema aéreo se descompensa, aunque pocos lo noten de inmediato. El somormujo cuellirrojo cerró el primer ciclo con una lección inesperada: la cooperación como forma suprema de adaptación. Sus rituales sobre el agua no son espectáculo, son selección natural en su forma más refinada. Nos enseñó que la sincronía y la comunicación pueden ser tan importantes como la fuerza. Luego llegaron los nuevos guardianes. El Milano Real planeó sobre campos y ríos como un símbolo de convivencia posible. Su elegancia no es casualidad,
es el resultado de una adaptación inteligente a paisajes donde la naturaleza y el ser humano aún pueden coexistir. Proteger al Milano real es proteger la complejidad del paisaje rural. La lechuza boreal nos devolvió al misterio. A los bosques fríos, viejos, casi intactos. Su dependencia de árboles antiguos nos recordó que no toda conservación se mide en hectáreas nuevas, sino en permitir que lo viejo siga existiendo. Allí donde sobreviven los árboles viejos, sobrevive también la memoria del bosque. El pico mediano europeo nos reveló la importancia de lo pequeño y lo discreto. Sin él, el bosque pierde arquitectura, refugio y conexiones invisibles. Su trabajo constante, golpe a golpe, demuestra que algunos de los pilares más importantes del ecosistema no buscan protagonismo. El águila pescadora elevó la narrativa al encuentro perfecto entre cielo y agua. Su caza precisa no es solo un acto de supervivencia, es una prueba de que cuando el entorno está sano, la naturaleza puede alcanzar niveles de perfección que ningún diseño humano podría igualar. Y finalmente, la alca común nos llevó al límite. Al borde entre el mar y la roca, entre la estabilidad y el riesgo constante. Su existencia es un acto continuo de resistencia. Nos recordó que los océanos también forman parte de la identidad natural alemana y que su equilibrio es tan frágil como indispensable. Juntas, estas 13 aves cuentan una sola historia. No fragmentada, no aislada. Una historia de equilibrio, adaptación y responsabilidad. Alemania no es solo un territorio humano, es una red viva de relaciones invisibles que se sostienen gracias a estas especies. Pero este documental no es solo una celebración. Es también una advertencia silenciosa. Muchas de estas aves estuvieron al borde de la desaparición. Algunas aún no están. Su supervivencia no es automática ni garantizada. Depende de decisiones humanas, cómo se gestionan los bosques, cómo se cuidan las aguas, cómo se respetan los silencios, cómo se entiende el progreso. Cada ave que desaparece rompe una línea invisible del equilibrio. Y ese equilibrio, una vez roto, rara vez se recompone por completo. Avenexus no cuenta estas historias para generar nostalgia, sino conciencia. Porque conocer es el primer paso para proteger. Y proteger no es detener el desarrollo, sino aprender a convivir con lo que sostiene la vida. Alemania, vista desde sus alas, es un país más antiguo de lo que parece, más frágil de lo que se cree, y mucho más extraordinario de lo que solemos imaginar. Mientras estas 13 aves sigan volando, cazando, cantando, migrando y resistiendo, existirá una oportunidad real de reconciliación entre el ser humano y la naturaleza. Pero esa oportunidad no es eterna. El cielo, el bosque, el agua y el mar no necesitan discursos. Necesitan espacio, respeto y continuidad. Y las aves, silenciosas pero constantes, seguirán observando. La pregunta ya no es si ellas pueden adaptarse. La pregunta es si nosotros sabremos hacerlo a tiempo.